Ciclón B y su uso a lo largo de la historia. Se lo conoce como ciclón B a la marca registrada de un pesticida elaborado a base de cianuro de hidrógeno, junto con un estabilizador y un aditivo irritante y odorante que hace las funciones de advertencia. Su empleo es muy sencillo. Se almacena en latas metálicas totalmente herméticas que cuando son abiertas y al contacto con el agua y la humedad atmosférica provoca que se desprenda el cianuro de hidrógeno gaseoso. Se asocia su empleo a los campos de concentración alemana durante la Segunda Guerra Mundial, pero existe evidencias de un uso anterior. Fue en California, a finales de los 80 del siglo XIX. Allí se utilizó como pesticida para combatir todo tipo de plagas. Más adelante, en la década de 1920, el Departamento estadounidense de Migraciones empezó a utilizar el ciclón B para desinfectar todo tipo de vestimenta de los migrantes mexicanos que iban llegando a suelo norteamericano. Su uso, con una finalidad de aniquilación humana, fue posterior. En septiembre de 1941, los médicos nazis, apremiados por el plan de exterminio y por su eficacia más que probada, comenzaron a utilizarlo en los campos de prisioneros. El 3 de septiembre de ese año lo usaron por vez primera. Fue en el campo de Auschwitz, Polonia. Allí gasearon a 600 prisioneros de guerra soviética. Desgraciadamente, a partir de ese momento no pararon de utilizarlo hasta que finalizó la contienda. Millones de prisioneros fueron asesinados en la cámara de gas con el ciclón B como parte de la solución final, el macabro plan con el que los nazis llevaron al genocidio sistémico de la población judía, así también como romaníes, homosexuales y opositores al régimen del Partido Nacionalista Alemán. El campo de mayor tamaño que se construyó es el que mayor parte de la gente conoce como Auschwitz. Este fue construido en 1941 en la localidad de Birkenau, a 3 kilómetros del campo principal. Fue la parte del plan de Alemania nazi que fue conocido como la solución final, en el que se pretendía aniquilar a la población judía. El campo contaba con una extensión de 175 hectáreas. Aquí se encontraba dividido en varias secciones delimitadas con alambres de púas y verjas electrificadas. Auschwitz-Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con 5 cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad para 2.500 prisioneros. Tras llegar hasta el campo en los vagones de carga de un tren, en un terrible viaje de varios días en los que no recibían agua ni comida, los prisioneros eran seleccionados. Algunos iban a parar directamente a las cámaras de gas y otros eran enviados a los campos de trabajo, o bien eran empleados para la realización de experimentos. Los prisioneros que eran considerados poco aptos para trabajar eran trasladados hasta la cámara de gas, donde se les informaba que iban a recibir una ducha. Tras dejar sus pertenencias en una sala, eran encerrados y asesinados con ciclón B. Cuando todos habían muerto, se revisaba que no tuvieran ningún objeto de valor. Eran llevados a los hornos crematorios posteriormente. En un primer momento no se llevaba a las mujeres al campo. Más bien, en el año 1942 comenzaron a trasladarlas. Aquí eran asesinadas u obligadas a participar en crueles experimentos de esterilización que tenían lugar en un campo principal. El final de Auschwitz. En 1945, el ejército ruso avanzaba a pasos gigantes hacia Polonia, por lo que los nazis decidieron evacuar Auschwitz con duras marchas que para muchos de los prisioneros resultaron mortales. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros que quedaban en el campo, aunque por desgracia la mayoría de ellos se encontraban enfermos y apenas con vida.